Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase, ¿no es cierto? El día de hoy con dos series de dos videos. Hoy día vamos a tener, hoy día martes, el video sobre la membrana y sus funciones. De acuerdo a nuestro sílabus, tenemos para esta fecha que entender este tópico y el día jueves continuaremos un poco también con la membrana, pero más de sus funciones, también entenderemos lo que es la comunicación celular, ¿ok? No se trata de cómo se comunican ustedes con sus celulares, sino de cómo las células entre sí, como unidades, se comunican. Um, Nosotros ya sabemos, ya hemos visto en clases, yo les he explicado en detalle, no solamente cómo las organelas más importantes de la célula están conformadas como pequeñas unidades, ¿no es cierto? Las organelas, sino también cómo estas unidades tienen procesos que cumplen entre sí. Estas unidades dependen muchas veces unas de otras, ¿no es cierto? Y las funciones que realizan dependen que estas unidades puedan um, eh, cumplir estas funciones, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar de una de esas organelas, si ustedes quieren, o parte de la célula. No es una organela per se, porque, bueno, no está dentro del citoplasma, ¿no es cierto? Pero es parte de la célula y es una parte fundamental de la célula, ¿ok? Um, Recuerden que la membrana cumple con una función primordial de la célula, que es retener, ¿no es cierto?, las organelas dentro del citoplasma, pero también controlar, y hoy día van a ver ese control en detalle, qué sustancias salen y entran de la célula. Esto es muy importante, porque la membrana es básicamente el filtro entre el citoplasma y lo que está fuera de la célula, que puede ser cualquier cosa que ustedes imaginen. Recuerden que hay organismos unicelulares que pueden vivir en cualquier medio, básicamente, y en ese medio puede haber cualquier sustancia, proteína, molécula, etcétera, que va a tratar de ingresar a la célula, por varias razones, y eso vamos a ver hoy. ¿Cuáles son algunas de estas razones? Y vamos a ver cómo la membrana puede filtrar estos compuestos que intentan entrar a la célula, ¿no es cierto? Igualmente la membrana va a ayudar a sacar compuestos, proteínas, moléculas desde el interior de la célula, ¿ok? Entonces, de nuevo, ya hemos visto cómo um, la membrana es fundamental para procesos vitales de la vida, pero ¿cómo funciona? ¿No es cierto? En esta clase entenderemos no solo cómo funciona la célula, sino también cómo los procesos que realiza la célula dependen de las funciones de la membrana, ¿no es cierto? Pero entonces vamos a empezar entendiendo, de acuerdo al temario que tenemos aquí, cómo se estructura la membrana, cómo está compuesta. Esto es muy, muy importante. Ustedes van a ser evaluados muchas veces sobre estos componentes de la membrana. Ustedes tienen que saber cómo funciona. Ya conocen su estructura primaria, si ustedes quieren. Los fosfolípidos, ¿no es cierto? La bicapa lipídica. Pero vamos a ver que dentro de esa bicapa hay muchas otras unidades que forman la estructura de la membrana, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar entendiendo cómo se estructura la membrana. Entonces entenderemos cómo se realiza el transporte de moléculas, proteínas, etcétera, desde y hacia la célula. Y como les dije finalmente, y en la siguiente clase entenderemos que la membrana no solo filtra el paso de moléculas, sino también media, ¿no es cierto? Es un intermediario o es una parte fundamental en la comunicación celular, ¿ok? Entonces, empecemos primero respondiendo algunas preguntas que deben estar claras, ¿no es cierto? Y para esto yo quiero que ustedes se tomen 5 minutos de la clase para responder estas preguntas, ¿no es cierto? Vamos a volver para esto. ¿Ok? Entonces la primera pregunta es, ¿no es cierto? ¿La membrana celular está hecha de solamente dos capas de fosfolípidos o dos capas de fosfolípidos y proteínas en distintos lugares o estratos, posiciones de esta bicapa? Traten de discutirlo con su compañero o compañera que está al lado suyo. Tienen un minuto, ¿ok? Recuerden, tienen un recurso muy importante que es su libro. Úsenlo, ¿ok? Que quede claro. La idea de trabajar en parejas, recuerden, es que muchas veces algunos compañeros tienen el conocimiento más fresco que otros o pueden explicar mejor cosas que otros. Entonces traten de apoyarse en esto. Si un compañero entiende mejor la información que yo les voy a pedir durante estas clases o durante las clases como siempre se los pido, traten de que les explique mejor,
¿no es cierto? Que le explique, perdón, que explique mejor, le explique al otro compañero y traten de tener un conocimiento similar. ¿Ok? Tienen un minuto. Ok, la respuesta entonces es la 2. La membrana celular está hecha de dos capas de fosfolípidos, la bicapa lipídica, y proteínas en distintos lugares de esta bicapa. Y eso vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Otra pregunta más conceptual, si quieren ustedes la pueden responder después, es ¿qué pasará si la membrana se rompe, entre comillas? Si una sección de esta bicapa lipídica, ¿no es cierto?, es extraída de la célula. Esta pregunta la vamos a tratar de replantear al final de la clase o en la próxima semana, cuando ustedes entiendan todos los procesos que realiza la membrana, pero sobre todo la estructura de la membrana. ¿Ok? Y vamos a ver qué ocurriría si es que la membrana se rompe. Como les he dicho varias veces en mis clases, a mí me interesa que ustedes puedan responder este tipo de preguntas a través de la información que se les entrega en sus laboratorios, en esta clase, en el libro, etc. Esas son preguntas, las que yo llamo más de la vida real. Entonces, ¿qué pasará? Ustedes tienen toda la información por pedazos, ustedes tienen que unirla y responder. Entonces, ¿qué pasará si la membrana se rompe? Vamos a responder la siguiente semana. Otra pregunta que tiene y otra información que tiene que estar clara, que va a estar clara a través de esta pregunta es, ¿qué es la permeabilidad selectiva? ¿Ok? Anoten esta pregunta y guárdenla ahí porque la vamos a ver más adelante, voy a volver a preguntar. ¿Ok? ¿Qué es la permeabilidad selectiva? Otra pregunta importante que deben saber es, ¿qué es difusión? ¿Qué es difusión? Y me refiero a difusión, ¿no es cierto? Molecular en este caso, ¿no es cierto? A nivel de moléculas. Estamos hablando de la célula, recuerden que estamos hablando de procesos a nivel celular, a nivel molecular, ¿ok? Entonces, para responder, ¿no es cierto?, a estas preguntas, lo que quisiera es que de nuevo trabajen rápidamente con sus parejas, con las parejas de al lado, en responder qué es permeabilidad selectiva y qué es difusión. Nos reencontramos en 2 minutos. Ok, la permeabilidad selectiva es básicamente la función de la membrana, ¿no es cierto? Es una de las funciones de la membrana. Recuerden esto, la membrana no solamente tiene una función, es una de las funciones de la membrana que permite seleccionar por procesos bioquímicos qué sustancias salen y entran de la célula. Por eso puede seleccionar, y vamos a ver que eso es un proceso bioquímico, qué sustancias entran y salen de la célula. Por otro lado, un concepto que me parece puede ser un poco confuso, ¿no es cierto?, es la difusión. Y vamos a ver que hay tipos de difusión. ¿Pero qué es la difusión? Es un proceso contra el cual la célula debe, ¿no es cierto?, luchar, si quieren, entre comillas, usando la membrana, ¿no es cierto? Todo el tiempo lo que se va a tratar, las moléculas van a tratar de ingresar o de salir de la membrana de acuerdo a lo que llamamos los solutos, ¿no es cierto?, que van a ser los que pasen de dentro a fuera o viceversa. La membrana tiene que luchar contra ese paso, ¿no es cierto?, que es básicamente mediado por energía, y debe tratar de filtrar qué sustancias entran y qué sustancias salen. La difusión es justamente el proceso por el cual la célula lucha contra, ¿no es cierto?, este gradiente de traspaso de moléculas de un lado al otro. ¿Ok? Es básicamente el paso de sustancias o de una sustancia de sitios de mayor concentración a sitios de menor concentración. Eso es muy importante entender en la difusión. Esto es otra vez muy, muy cercano a lo que se les va a preguntar en un examen o una prueba. Tienen que responder estas preguntas de manera prácticamente automática. No significa que se deben grabar, porque hoy día vamos a ver justamente cómo se explica la difusión y los tipos de difusión. Y ustedes al entender tienen que poder responder estas preguntas con muchísima facilidad. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el mensaje hasta ahora es que la membrana plásmica o celular es la frontera entre la vida y el ambiente. ¿No es cierto? Exhibe permeabilidad selectiva. Tiene esta capacidad de seleccionar qué sustancias pueden pasar a través de la membrana en cualquier dirección. ¿No es cierto? La habilidad de controlar el intercambio de sustancias a través de la membrana es fundamental para la vida. ¿No es cierto? De nuevo, ustedes deben pensar en preguntas que son más, no solo de respuestas conceptuales, sino que deben buscar responder preguntas que
que deben coger varios conceptos de varios lugares y ustedes responder. Ese es el método científico, utilizar información, ¿no es cierto?, para responder una pregunta de manera adecuada, de manera informada. Entonces, imagínense si las células de eucariotes no tendrían este tipo de protección, ¿no es cierto?, de poder filtrar qué entra y qué sale. Imagínense las células vegetales, de las cuales ya vamos a hablar, porque la membrana es solamente una de las estructuras que permite, o una de las estructuras de esta frontera, que permite que entren o salgan cosas en la célula vegetal. Recuerden que la célula vegetal está mayormente compuesta, o el gran espacio de las células vegetales en general, está ocupada por una vacuola central, que tiene que hacer ¿qué? Ustedes deben responderse eso. Si la vacuola central no tiene una malfunción, y la malfunción, o en realidad la vacuola central está permitiendo que ingresen más o menos sustancias a su interior, ¿qué implicaciones tendrá esto para una planta? Vamos a hablar de eso en un momento, ¿ok? Entonces, vamos a empezar ya a explicar la estructura de la membrana, ¿no es cierto? Hasta el momento ustedes saben que las membranas celulares tienen esta bicapa lipídica. Los fosfolípidos, aquí en este gráfico, ustedes pueden ver, básicamente tienen esta forma molecular, ¿no es cierto? Son estos como pequeños globos que tienen dos colas, básicamente, que están contrapuestas de estas colas, ¿no es cierto? Y los globos están mirándose la parte interior y exterior de la célula. Pero, de nuevo, como les preguntaba en un principio, la membrana celular no tiene solamente la bicapa lipídica, ¿ok? Están fundamentalmente formadas por esta doble capa lipídica, pero embebidas entre estos fosfolípidos hay otras moléculas, entre ellas el colesterol, que es un ácido graso, ¿no es cierto? El ácido graso, en este caso el colesterol, va a ser una parte fundamental para permitir o no, en este caso es más o no, el paso de moléculas hacia el interior y el exterior de la membrana, ¿ok? Entonces, recuerden, la membrana celular no está solamente formada por fosfolípidos. Muy importante, ¿ok? Estos fosfolípidos sin embargo, son los que confieren la estructura, como les decía, basal, fundamental de la membrana. Y son moléculas anfipáticas. ¿Qué será anfipático? ¿Ok? Anótenlo. Traten de describir qué es anfipático. Recuerden que al final de su libro tienen un excelente glosario. Utilicen, ¿ok? Por lo menos en la clase, yo creo que tenemos, bueno, está subido su PDF completo. Ustedes pueden hacer búsquedas en PDF y es muy, muy fácil encontrar los términos. Búsquenlo, subrayenlo, escríbanlo, como sea que ustedes recuerden, cualquiera que sea el método, pero traten de utilizar esas herramientas. Lo que tenemos aquí es una representación tridimensional de una bicapa lipídica. Entonces, de nuevo, lo importante que ustedes tienen que entender, ¿no es cierto?, es que esta estructura, ¿verdad?, tiene básicamente, sí, tiene básicamente dos lados, si ustedes quieren, ¿no es cierto? El interior, el que da hacia el citoplasma, que está en esta figura, en la parte inferior de la figura, ¿no es cierto? Después, y una parte exterior, que es básicamente el medio en el cual está embebido la célula, cualquiera que este sea. Puede ser un medio acuoso, puede ser un medio mayormente gaseoso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, dentro, ¿no es cierto?, de la membrana, como les mencionaba, es decir, en los lugares donde se unen, ¿okay?, las dos colas de los fosfolípidos, ¿no es cierto?, también hay zonas, las que llamamos zona apolar y zona polar de los lípidos, ¿ok? ¿Por qué habrá una zona apolar y una zona polar? La respuesta es sencilla. La zona apolar lo que busca es que no tenga lugares donde otras moléculas que no sean las que forman parte de la capa se puedan unir, ¿no es cierto? También por otro lado ya vamos a ver, lo importante es que estas pequeñas patitas de los fosfolípidos traten de no unirse a otras patitas de fosfolípidos, que sí ocurre a veces, para que entonces esta membrana sí tenga un cierto, o dé la oportunidad para que haya paso.
En cambio, la zona polar de los lípidos es básicamente donde se pueden pegar, unir, ¿no es cierto?, juntar otras moléculas. ¿Ok? Estas moléculas lo que esperamos es que puedan traspasar la membrana, ¿no es cierto? Una pregunta aquí, ¿cuál es el nombre del proceso por el cual las moléculas, en este caso dentro de la célula, salen de la célula hacia el exterior? Y la respuesta es exocitosis. ¿Ok? Recuerden eso, la exocitosis. La endocitosis será entonces el proceso inverso. ¿Ok? Entonces recuerden, esta es la estructura tridimensional. Si se dan cuenta, es básicamente un entramado de las colas, ¿no es cierto?, apolares de los fosfolípidos. Eso es como la definición de la zona interna de la membrana. ¿Ok? Si recuerdan hace un par de slides, yo les preguntaba qué pasará con las células vegetales y el medio en el cual deben estar. ¿No es cierto? ¿Cómo ayuda la vacuola central a estas células? ¿Ok? Entonces, aquí hay varios conceptos que son importantes entender. De nuevo, vamos a seguir escribiendo varios conceptos que ustedes tienen que tener muy, muy pendientes. ¿Ok? Uno de ellos es la ósmosis. Ya hablamos de permeabilidad selectiva, ¿ok? Ya hablamos de difusión. Ahora vamos a hablar de la ósmosis. ¿Qué será la ósmosis? Tienen un minuto para encontrar la definición, ya sea en sus libros o consultarlo con sus compañeros de al lado. Ok, chicos, la ósmosis es un tipo de difusión. Ya saben lo que es la difusión, pero la ósmosis es un tipo de difusión. Y es un tipo de difusión en el cual el soluto, es decir, yo voy a explicar más adelante qué es un soluto y qué es un solvente, pero el soluto o la sustancia que se mueve es el agua. ¿Ok? Ese es el proceso de la ósmosis. Así es como lo denominamos. Entonces, por ósmosis, el agua ingresa o sale de ciertas células, ¿no es cierto? Dependiendo de la energía y el total de carga en el interior y en el exterior. No se preocupen, vamos a ver esto en detalle en un segundo. Pero entonces aquí tengo algunas preguntas para las cuales quiero que ustedes trabajen en grupo de 9, ¿no es cierto? Una de ellas es definir qué es turgencia. ¿Qué será turgencia? Vamos a encontrar. Me parece que en el libro sí está. Si no está en el libro, utilicen otras herramientas. Por favor, no utilicen solamente Wikipedia ni las herramientas que yo les vivo pidiendo que no utilicen. ¿Okay? Traten de usar Google Scholar o Definitions en inglés o alguna cosa así. Pero ¿qué es turgencia? ¿Okay? Eso es una cosa. La segunda es que es un medio hiper e hipotónico. Esto nos va a ayudar para entender más adelante estos conceptos, que también se los voy a explicar. ¿Y qué será un medio isotónico? ¿Ok? Les voy a dar una pequeña clave aquí. Un medio isotónico es cuando las sustancias a ambos lados de la membrana tienen igual proporción de solutos. Entonces averigüen qué es hipertónico e hipotónico. Una vez que sabemos o que entendemos qué es hipertónico e hipotónico y que saben ustedes qué es turgencia, volvemos a la pregunta de qué pasará en las células vegetales y en el medio en el cual deben estar. ¿Cómo ayuda la vacuola central en estas células? Tratemos de responder esto, ¿ok? ¿Qué pasa con la vacuola central en las células vegetales? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué ocupa un porcentaje altísimo de una célula vegetal? Tienen 2 minutos para trabajar con sus compañeros. David les va a hacer la pregunta en 2 minutos y vamos a ver cuál es la respuesta. Ok, si su respuesta es que las células vegetales, ¿no es cierto?, en el medio en el cual deben estar, eh, dependerá mucho de los solutos en el medio, ¿no es cierto?, y de la permeabilidad de la membrana para que mantengan la turgencia dentro de la célula. Su respuesta es correcta. Las células vegetales necesitan mantener una presión constante dentro de la célula, sobre todo las células vegetales estructurales, es decir, aquellas que son parte de estructuras de la planta que les dan soporte, por ejemplo, el tallo, los pecíolos, ¿no es cierto? Los que unen las hojitas, los pecíolos, ¿ok? Tienen que estar turgentes. ¿Por qué? Hagan un pequeño experimento en casa. Si tienen una pequeña planta, ¿no es cierto?, no la rieguen solo por un día o dos, ¿ya? 3 no, tal vez la maten, depende de la planta, pero traten de no matarla, ¿ok? Tengan la planta, ¿no es cierto?, por un par de días, no al sol directamente, pero sin agua, y vean qué es lo que ocurre. Muchas de las hierbas, sobre todo, pueden utilizar, no sé, la albahaca de su mamá, la manzanilla que está por ahí,
el apio, etcétera, etcétera. No le pongan agua por un par de días. Al tercer día, ustedes añadan agua y vean lo que pasa. Inmediatamente, en una cuestión de horas, tal vez en un par de horas, lo que sucede es que la planta que estaba prácticamente caída, lo que le llamamos marchita, ¿no es cierto?, vuelve a erguirse. Este erguimiento, este proceso por el cual se pone recta, es básicamente el restablecimiento de la turgencia, de la presión en las células que sostienen a la planta. Ingresó agua a través de la membrana, ¿ok? Por ósmosis. Esta agua, perdón, entra por ósmosis y la vacuola central lo que hace es absorber lo que más puede de agua y se ensancha y se infla. Básicamente como una llanta. Esto le da una presión. Cada célula al tener una presión lo que hace es que la planta pueda erguirse. Y esto es lo que hace que las plantas se mantengan erguidas. Las plantas no solamente necesitan agua para realizar el proceso de fotosíntesis, también el agua es importante para sostener su estructura. Entonces, dense en cuenta lo fascinante que es la evolución. ¿Ok? En este caso, las células vegetales evolucionaron para tener una vacuola central que les permite absorber agua y por ende estar erguidas y con sus hojas en básicamente siempre tratando de encontrar la mayor cantidad de área con respecto al sol, erguidas, buscando el sol, ¿no es cierto? Esto es una adaptación y esto es un producto de la evolución y del mecanismo de la evolución en la selección natural. Para mí esto es fascinante, parecería algo muy sencillo, pero es fascinante. Ustedes dirán, ay, el Gonzalo, qué loco, eso es obvio. Ay, a veces hay que hurgar en lo obvio para ver que hay cosas realmente fascinantes. Entonces ya tenemos claro, recuerden algunos criterios, algunas definiciones, ¿no es cierto? ¿Qué es permeabilidad selectiva? ¿Qué es difusión? ¿Qué es ósmosis? ¿Qué es turgencia? Ya saben que es un medio hiper e hipotónico, ya saben que es un medio isotónico. Ya tienen todos estos conocimientos en su cabeza. Manténganlos siempre frescos. Ya van a venir las preguntas para utilizarlos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio, ¿no es cierto? Que básicamente tratará de unificar lo que les mencionaba, estos conceptos que yo acabo de mencionarlos, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio que básicamente tiene como tres partes en el ejercicio, ¿ok? Ya ustedes tienen todos estos conocimientos. Entonces, como ustedes recuerdan, voy a volver un ratito al slide anterior, ¿no es cierto? En este slide tenemos al colesterol, aquí un ácido graso que está embebido y ayuda en los procesos de transporte de las moléculas desde y hacia la membrana, ¿ok? Voy a ponerles un par de ejemplos y ustedes van a tratar de responder estos ejemplos o estos ejercicios ya utilizando los conceptos que tienen en cuenta. Entonces, ¿qué pasará si digamos que no hay un colesterol aquí en la mitad? Solamente están la bicapa lipídica o no hay otras proteínas que filtren cualquier sustancia, ¿no es cierto? Y afuera de la célula, es decir, en el medio exterior de la célula, aquí, ¿no es cierto? En la parte superior, en este caso, ¿no es cierto? De la célula, tenemos, o es decir, aquí arriba, tenemos una solución de 5% de sustancias disueltas. Es decir, ¿no es cierto? 5% del 100% de la sustancia que esté aquí tiene ciertas sustancias disueltas, es decir, en solución. Y dentro de la célula, es decir, aquí abajo, ¿no es cierto?, en el citoplasma, tenemos una solución al 15%, ¿ok? Es decir, hay más células disueltas por unidad de área en esta zona. ¿De dónde a dónde se daría la difusión? Recuerden qué es difusión, pero ¿de qué lugar a qué lugar se daría la difusión? ¿Ok? Tomen un minuto para discutirlo con sus compañeros y enseguida volvemos con la respuesta. Ok, entonces, ya discutieron, ¿no es cierto? Si tenemos 5% fuera, 15% dentro, ¿no es cierto? ¿De dónde a dónde se dará la difusión? Tenían que simplemente volver a su concepto y ver que la difusión se da de lugares de mayor concentración a menor concentración. La respuesta en este caso es que
el movimiento de estas sustancias, de lo que llamamos soluto, porque es la sustancia que se mueve, será desde dentro de la célula hacia afuera de la célula. ¿Ok? Ahora hagamos otro ejercicio. ¿Qué pasa si tenemos dentro de la célula una solución de NaCl al 20%? Y afuera de la célula tenemos una solución de NaCl al 10%. ¿De dónde a dónde se dará el transporte por ósmosis en este caso? Tienen igual 60 segundos para responder esto. Ok, la respuesta es básicamente no se dará transporte en este caso porque la ósmosis solamente transporta agua. Recuerden que yo les preguntaba el transporte por ósmosis. La ósmosis solo transporta agua, ¿ok? Estos son los tipos de preguntas que ustedes tienen que entender para responder y mejorar en sus exámenes. ¿Sí? Entonces, recuerden, traten de encontrar qué son las moléculas anfipáticas y eso también les ayudará a entender que la membrana tiene varios procesos de filtración. ¿Ok? Vamos a empezar entonces explicando la complejidad de la estructura de la membrana celular, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica esto? Es básicamente a través de lo que llamamos el modelo de mosaico fluido. ¿Ok? Y vamos a ver esto, el fluido en este caso no tiene que ver con los fluidos que se mueven a través de la membrana, sino con la fluidez, es decir, con la rapidez, con la dinámica con la cual las estructuras, en este caso las proteínas, la bicapa lipídica, algunos ácidos grasos, etcétera, etcétera, mueven estos fluidos o sustancias, no utilicemos la misma palabra, mueven sustancias, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, pero también pueden incluso moverse entre sitios de la membrana y también tener contacto, por ejemplo, con el exterior y el interior, lo que les permite que se mantenga una dinámica de movimiento de estas soluciones. Entonces, ¿qué será el modelo de mosaico fluido? ¿Ok? Yo lo voy a explicar en una primera vez de corrido, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener 3 minutos para discutirlo con sus compañeros. Esto tiene que quedar muy claro. Tiene que quedar muy claro que es el modelo de mosaico fluido como un concepto para que podamos avanzar durante el resto de la clase. Entonces, básicamente el modelo de mosaico fluido es un modelo, es decir, es una representación, en este caso tenemos una representación gráfica que explica, ¿no es cierto? Que explica básicamente que la membrana es un mosaico. ¿Por qué es mosaico? Porque tiene estas unidades que se repiten, ¿no es cierto?, cada cierta distancia, si ustedes quieren, en este caso. Tienen un arreglo particular. En este caso el arreglo es proteínas, ¿no es cierto?, estas dos unidades. Bicapa lipídica, colesterol en la mitad. Proteínas, bicapa lipídica, colesterol embebido. Proteínas, bicapa lipídica, colesterol embebido, por acá atrás. ¿No es cierto? Entonces eso es un mosaico. ¿Ok? Entonces, básicamente es este modelo que es el más aceptado que tenemos ahora, que explica que existe ese mosaico, ¿no es cierto?, de moléculas que se encuentran, ¿no es cierto?, dentro o formando la membrana. ¿Ok? ¿Por qué mosaico fluido? Porque hay movimiento continuo de las moléculas entre los fosfolípidos de las membranas. Esa es básicamente la definición de este mosaico fluido. Hay un movimiento continuo. Y este movimiento, ya vamos a ver, puede ser de adentro hacia afuera o también puede ser longitudinalmente, ¿no es cierto?, en la membrana. ¿Ok? Entonces, tienen 3 minutos para discutir rápidamente con sus compañeros. ¿Qué es esto del modelo de mosaico fluido? Diferenciarlo, ¿no es cierto? En este caso, fluido no es sinónimo de las sustancias, diferenciarlo, pero entender bien por qué es un modelo de mosaico. ¿Ok? Tienen 3 minutos. ¿Ok? Entonces recuerden, el modelo de mosaico fluido en definición es el modelo que actualmente es aceptado o es el más aceptado para explicar que una membrana celular es un mosaico de moléculas que se encuentran suspendidas, ¿no es cierto?, o dentro de la membrana y que permiten el movimiento continuo de moléculas entre los fosfolípidos, ¿no es cierto?,
que básicamente la constituyen. Recuerden que las moléculas individuales de los fosfolípidos, en este caso, no están unidas entre sí, por lo que sí es posible el movimiento de ciertas proteínas y lípidos dentro de la bicapa. Aquí se pueden mover, aquí las moléculas pueden moverse. No es un movimiento tan unilateral, de un solo lado al otro lado, ¿cierto? Pueden moverse. Incluso vamos a ver que hay un intercambio de información, si ustedes quieren, o de energía también, de una cabecita de los fosfolípidos a otra, de una proteína a otra, ¿ok? Entonces, por eso es un mosaico fluido. Es un modelo de mosaico dinámico, si ustedes quieren, ¿ok? Entonces, si ya está explicado, ¿no es cierto? Ya entendemos este modelo, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de entender los tipos de movimientos que se dan de las sustancias, ¿no es cierto? O de las moléculas referentes a la membrana. Vamos a volver al modelo de mosaico fluido en un momento. No se preocupen, esto va a quedar muy claro. Entonces hablemos de este fluido, de esta fluidez. No quiere decir de nuevo que es sinónimo de sustancia, en este caso fluido. Se refiere a la fluidez, a la dinámica con la cual se da el movimiento. Para entender esto tenemos que entender que hay tipos de movimientos, ¿no es cierto? Hay básicamente dos tipos generales de movimientos de las moléculas en los fosfolípidos, ya sea a través de ellos o entre ellos, ¿ok? Hay dos tipos generales. Ojo que estoy recalcando esto, ¿ok? El uno es donde los lípidos, por ejemplo, que se unen a la zona polar, se mueven de un lado al otro, ¿no es cierto? Básicamente esta explicación de aquí, ¿no es cierto? Se encuentran en la zona polar, recuerden, zona polar, zona apolar. Estas pequeñas flechas indican ese movimiento, puede ser de un lado o puede ser del otro, ¿ok? Básicamente, de nuevo, son moléculas que se pueden mover de un fosfolípido al otro lateralmente. Este modelo o esta forma de movimiento es muy, muy rápida. Es extremadamente rápida. Es como una reacción en cadena a nivel de la velocidad de la luz. ¿Ok? Es extremadamente rápido porque es básicamente un movimiento de energía. Las moléculas se mueven por intercambio de energía hasta llegar, por ejemplo, a topar una proteína para que pueda ingresar esa molécula a la célula. ¿Ok? Es mucho más rápido que el segundo movimiento que voy a explicar, en el cual se atraviesa la zona polar y se traspasa a la zona apolar, ¿no es cierto? Es decir, el fosfolípido permite el paso de una molécula, ¿no es cierto?, desde la zona polar, pasa por la apolar de una de las dos capas, entra a la apolar de la siguiente capa, a la polar, e inmediatamente puede ingresar a la célula, esa molécula. Este movimiento en inglés se lo conoce como flip-flop, es como que se mueve a través de las dos colitas del fosfolípido y ingresa entonces la molécula a la célula, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, mensaje general, hay tipos de movimientos de moléculas a través de la célula, de la membrana celular, perdón. ¿Ok? Ok, pero ahora vamos a hablar un poquito de las otras variaciones, ¿no es cierto? Que afectan, o sea, variaciones en la estructura, si ustedes quieren, de la membrana celular, que afectan al movimiento también de las moléculas, ¿verdad? En la membrana o a través de la membrana, ¿ok? ¿Ok? Entonces hay estos factores estructurales que afectan la fluidez de los compuestos en la membrana. La fluidez, recuerden, es decir, el movimiento, la rapidez del movimiento, básicamente. ¿Ok? Básicamente tenemos estos tres tipos, ¿no es cierto?, de factores o de conformaciones que afectan la fluidez de los compuestos. En el uno, en el cuadro de aquí arriba, donde yo estoy señalando a la izquierda, básicamente es el movimiento cual llamamos fluido, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí es importante entender el tema de las zonas polares y apolares. En este caso, las colas de los fosfolípidos no están saturadas, es decir, están buscando unirse a alguna otra molécula, en este caso una molécula de una cola saturada, ¿no es cierto?, para captar energía, ¿verdad? Recuerden que eso es la saturación, ¿ok? Y buscan unirse a estos otros segmentos, en este caso, de las colas aledañas, ¿ok? Lo que hace que se cree este como pequeño cerramiento, ¿ok? Básicamente los hidrocarburos no saturados de las colas
previenen que se empaquete muy cercanamente en los fosfolípidos, lo cual permite a su vez también que pueda haber un traspaso de sustancias con mayor facilidad, ¿no es cierto? Por eso es fluido. Es como que dejen la puerta un poco abierta. El aire fluye con más facilidad si la puerta está entreabierta. ¿Qué pasa cuando las sustancias no pueden pasar tan fácilmente la membrana? Esto es lo que conocemos eh, como un arreglo viscoso. Es decir, es difícil el paso de los fluidos a través de la membrana. ¿Por qué? Porque en este caso las colas de los fosfolípidos están saturadas, lo que quiere decir que se compactan, no están buscando unirse a ninguna molécula cercana, ¿no es cierto? Se compactan como se ve aquí en el gráfico y esto incrementa la viscosidad, es decir, la dificultad en la fluidez de las sustancias. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es, pueden haber estos dos tipos, ¿no es cierto? De dinámicas, si ustedes quieren, de acuerdo a la estructura de la membrana. Ahora, recuerden que de nuevo la membrana no solamente está formada por fosfolípidos, ¿ok? También está formada por otros compuestos que están a veces embebidos en la membrana. Entonces voy a volver un ratito al mosaico fluido. El segmento que yo les acabo de explicar es de esta zona de aquí, ¿no es cierto? Digamos que es de esta zona de aquí, donde solamente tenemos bicapa lipídica. Por aquí también puede haber la entrada de moléculas. Viene una molécula, ingresa aquí, trata de ingresar. En este caso tenemos una conformación viscosa de la membrana, ¿no es cierto? Están muy pegadas, compactadas las colitas de los fosfolípidos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? En esta misma zona lo que puede pasar es que pueden haber fosfolípidos que tienen sus colas, perdón, no saturadas, perdón, y esto haría que el paso de la sustancia sea más fluido, ¿verdad? Estamos viendo como un agrandamiento de esta zona. Pero de nuevo, la membrana no solamente está formada por estos fosfolípidos, ¿ok? También está formada por otros compuestos que están aquí, dentro de las membranas. Si ustedes ven, en este caso, el colesterol. A veces hay proteínas también, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay una tercera forma, un tercer arreglo, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, de la membrana que afecta la rapidez, la fluidez del movimiento de las sustancias. Y este es el arreglo en el cual el colesterol está embebido entre algunos fosfolípidos de la cadena bifosfolipídica en cualquiera de sus direcciones. ¿Qué es lo que hace el colesterol? Reduce la fluidez. Reduce la fluidez a temperaturas moderadas, ¿no es cierto? Básicamente porque no permite que los fosfolípidos se muevan, ¿no es cierto? Tengan un espacio por el cual se pueden mover y por ende puedan traspasar otros compuestos que deseen traspasar. Pero cuando las temperaturas caen, ¿no es cierto? Se reducen significativamente, ¿ok? Lo que hace es promover que esta membrana como que se solidifique, se haga más dura incluso, ¿ok? Haciendo que los fosfolípidos se empaqueten muy, muy cercano, ¿ok? Entonces, les dejo como tarea para la casa buscar bien qué hace el colesterol, qué hace el colesterol con respecto a la fluidez de la membrana celular. Esto de nuevo es una pregunta que puede ir a su examen. Tiene que estar muy claro, ¿ok? Vamos a continuar. Pero ustedes dirán, a ver, Gonzalo, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos saber que las proteínas, vamos a entrar ahora a hablar de otros compuestos dentro de la membrana, recuerden, del mosaico fluido, ¿no es cierto? Tengan grabados en su cabeza, seguro ustedes tienen ahí sus notas, ya sea en sus computadoras o impresas, pueden ver el diagrama del mosaico fluido, por eso lo puse bien grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mosaico fluido, dentro del mosaico fluido tenemos no solamente la bicapa lipídica, el colesterol, sino también proteínas. ¿Ok? Lo que sabemos ahora es que las proteínas, ¿no es cierto?, en las membranas se pueden mover. Lo que yo les mencionaba, hay un movimiento también a lo largo de la membrana. No solamente hay movimientos de proteínas transgrediendo la membrana, traspasando la membrana, también ciertas proteínas se mueven a lo largo de la membrana. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que sepamos eso? Es aquí donde se usan los experimentos. Recuerden sus pasos del método científico. Alguien hizo una pregunta,
una pregunta de investigación, planteó una hipótesis y después dijo, ok, voy a experimentar. En este caso, dos investigadores de una universidad muy famosa por su escuela de medicina, sobre todo, lo que hicieron fue etiquetar membranas, proteínas de la membrana del plasma, perdón, sanguínea puede ser. ¿Cómo las etiquetaban? Se etiquetan estas proteínas cuando al unirle a una proteína le unimos una base fosforilada, por ejemplo, que reacciona a la luz UV. Entonces, el rato en el que ustedes los ponen bajo microscopio o lo que sea y ponen una luz de estas ultravioletas, ven unos puntitos fluorescentes, que es la reacción de estas moléculas pegadas a la proteína. Así es como se etiqueta una célula, si ustedes quieren. ¿Ok? Lo que usaron fueron células de ratones y de humanos. ¿Ok? Utilizando dos marcadores. En este caso tenemos los marcadores, ¿no es cierto? Así es como etiquetaron las células de los humanos, con este color, digamos, morado, y un color violeta para las células de los ratones. Básicamente hicieron que las dos células entren en contacto. Después de un tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurrió? Vieron que las células resultantes de esta unión tenían las proteínas de ambas células. Es decir, estas proteínas se movieron a través de la membrana y se rearreglaron para encontrarse en nuevos lugares. ¿Ok? En conclusión, las proteínas podrían moverse, por lo menos algunas proteínas, a lo largo de la membrana. ¿Ok? Entonces la membrana no es solamente una estructura que ustedes tienen que verla como una pared, ¿no es cierto? Es como que al otro lado hay algo, a este lado hay algo. No, es una pared que tiene varias puertas, varias ventanas de diferentes formas, de diferentes tamaños, etc. ¿Ok? Entonces, las proteínas se pueden mover. Pregunta del examen. Pregunta del examen. ¿Ok? Vamos entonces ahora a hablar un poquito más de las proteínas que forman la membrana. ¿Ok? Y vamos a hablar de una de estas unidades, de este mosaico, recuerden, porque es mosaico, hay estructuras que se repiten, estructuras individuales que se repiten a lo largo de la cadena. En este caso, estas estructuras son las proteínas y vamos a hablar de qué importantes que son las proteínas para explicar el paso de moléculas, ya sea a través de la membrana o en la membrana. Vamos a concentrarnos en la membrana más, en el paso transmembranal, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen las proteínas, ¿no es cierto?, al ser parte de este mosaico de la membrana. ¿Ok? Algunas de estas proteínas son transmembranales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden, como se ve aquí en el gráfico, transgredir por completo la bicapa lipídica, teniendo una zona externa y una zona interna, el conocido como el N-terminus, como que está al norte, y el C-terminus, ¿ok? Que está adentro, hacia el citoplasma, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, las proteínas tienen estructuras, ¿no es cierto? Y tienen estructuras primarias a cuaternarias. Muchas proteínas van a tener solamente estructuras secundarias, primarias y secundarias, ¿no es cierto? Dependiendo, como ustedes ya saben, dependiendo de la estructura de la proteína también se dará su función, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas estructuras, estas proteínas transmembranales, ¿no es cierto? Algunas de estas proteínas tienen una estructura secundaria, que es esta, lo que llamamos esta hélice hidrofóbica, que está aquí adentro, si ustedes pueden ver, ¿ok? Como les mencionaba, estas proteínas pueden tener una zona que va hacia afuera y una zona que va hacia adentro de la célula, ¿ok? Entonces pueden servir para estructurar la membrana, pero también cumplen una función, tienen una función, y en este momento vamos a ver cuál es la función, ¿ok? En esta proteína podemos diferenciar entonces fácilmente la estructura primaria, que es básicamente todo esto externo, que confiere la unidad, ¿no es cierto? Como que le mantiene a la proteína única. Y la hélice, en este caso, que es la estructura secundaria, ¿no es cierto? Que es esta hélice que está aquí envuelta. Esa es la estructura secundaria. Esta proteína está mayormente ubicada en la parte hidrofóbica de la membrana. Recuerden eso. ¿Cuál será la parte hidrofóbica? Básicamente, esta zona donde las dos colas de fosfolípidos están en contacto. Si se dan cuenta, la proteína está mayor de su área, está ubicada dentro de la parte hidrofóbica de la membrana.
¿Ok? Los dos extremos están en contacto con el interior y el exterior de la célula y por ende están en contacto con las sustancias que están ahí y también con las moléculas y o otras proteínas que están aquí embebidas, recuerden, en el citoplasma o que están flotando fuera de la célula. ¿Ok? Ah, cada proteína transmembranal incluso tendrá su propia estructura. En este caso estamos viendo una estructura general. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al tener estos dos, básicamente estos dos polos, la proteína, ya vamos a ver cómo, puede mediar qué estructuras, qué moléculas, qué otras proteínas pueden traspasar por estas zonas la membrana celular. Entonces puede haber traspaso por la parte lipídica, fosfolipídica, pero también puede haber traspaso, movimiento por las proteínas. Muchísimo del traspaso y movimiento de las proteínas, sobre todo de otras proteínas que están fuera de la célula, se dan a través de estas proteínas transmembranales. Entonces aquí cabe una pregunta, ¿no es cierto? Ah, esta proteína entonces podrá reconocer, digamos, bioquímicamente su entorno. Y la respuesta es sí. Estas proteínas pueden reconocer bioquímicamente su entorno. ¿Por qué? Porque al tener una conformación específica se podrán unir a otras proteínas, por ejemplo, que están fuera, y entonces saber dónde se encuentran o a otras estructuras. ¿Ok? Entonces la respuesta es sí. Pueden, pueden reconocer bioquímicamente su entorno. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora de las funciones principales de las proteínas, en este caso, transmembranales. ¿Ok? Entonces, básicamente, de nuevo, lo que yo les explicaba en las clases, las primeras clases que tuvimos, es que hay tipos de proteínas, ¿no es cierto? Y básicamente estas proteínas distintas cumplen distintas funciones de acuerdo a su estructura. Recuerden, estructura es igual a función en las proteínas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de los 6 tipos más generales de funciones de las proteínas que tienen que ver con su forma, pero también con la entrada o no de energía para que estas proteínas puedan mover moléculas a través de ellas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con las proteínas de transporte, que tienen una función de transporte. ¿Ok? Básicamente hay 2 tipos de proteínas en este caso. Hay aquellas que básicamente pueden, de acuerdo a su estructura, más o menos expandir, ¿no es cierto?, la membrana a través de un surco en la mitad. Y después, básicamente, pueden seleccionar un cierto soluto que se moverá desde, en este caso, dentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar aquí un par de términos, el término soluto y el término solvente. Un soluto es básicamente sustancias que serán las sujetas a movimiento. Eso es un soluto, ¿no es cierto? Es decir, la sustancia que se va a mover del sitio A al sitio B. Un solvente básicamente es la sustancia a la cual va a llegar el soluto. En este caso, el solvente aquí será el citosol, ¿no es cierto? Y en este caso acá tal vez sea el agua. Y si es que el agua se está moviendo de aquí para acá por ósmosis, ese transporte será del soluto agua hacia el solvente citosol. ¿No? Está claro. ¿Ok? Puede haber otras formas de transporte, ¿ok? En las cuales la proteína puede ayudar a llevar ciertas sustancias de un lado al otro, ¿ok? Pero este tipo de transporte, como se ve aquí a la derecha, básicamente o necesita que haya una hidrólisis de ATP como fuente de energía. Es decir, la proteína, en este caso digamos que esto es una pequeña enzima que llega a la proteína transmembranal, puede ingresar a la proteína porque tiene una estructura particular, pero para que esta proteína realice el movimiento de abrirse, de aperturar este surco y que salga la enzima, necesita de energía de entrada, ¿ok? A la proteína. Y en este caso esa energía de entrada se da por el ATP. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí viene una pregunta.
En esta figura, en la figura de transporte, ¿no es cierto?, de proteínas, perdón, de las proteínas de transporte, ¿cuál de estos ejemplos es el que consideraríamos como difusión facilitada? ¿Ok? Revisen. La respuesta es el de la izquierda. Esta es la difusión facilitada, ya que no interviene energía para el transporte. ¿Ok? Difusión facilitada. ¿Sí? Ya vamos a ver porque les voy a mandar un pequeño deber sobre los tipos de difusión. Hagámoslo de una vez. Necesito que por favor escriban para la próxima clase y definan, quien me ayude a presentar tendrá puntos en participación, definan los tipos de difusión. Estoy buscando sobre todo que definan difusión pasiva, difusión activa, ¿no es cierto? O transporte activo y transporte pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Ok? Listo. Entonces hemos hablado de las proteínas de transporte. ¿No es cierto? También hay proteínas transmembranales de actividad enzimática. ¿Ok? Estas son las proteínas en las cuales existen sitios activos, ¿ok? En los cuales se pegará una enzima, ¿sí? Que ayudan a regular el paso de, por ejemplo, algunas moléculas, ¿ya? En este caso, las proteínas de estas proteínas transmembranares son enzimas. Recuerden, las proteínas pueden ser enzimas, ¿sí? Entonces, son enzimas que tienen un sitio activo. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Que estos sitios activos están expuestos, en este caso, al interior del citoplasma, para que llegue alguna sustancia que activa la función de esta enzima, ¿no es cierto? Y eso a su vez hace que no solamente pueda que entre o salga una molécula, sino también que se den pasos para un eh, proceso metabólico. ¿Ok? ¿Cómo? Recuerden que yo les mencionaba que en la membrana no solamente se da el traspaso de moléculas, sustancias, etcétera, de fuera hacia adentro y viceversa, o sea, es decir, en esta forma, transversalmente. También se da paso de información de esta manera, de un lado al otro, longitudinalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Viene una sustancia, se pega al sitio activo de una de las dos enzimas, en este caso de la izquierda, eso hace que se libere otra sustancia que ahora se va a pegar, disculpen eso, no tengo internet, que ahora se va a pegar al sitio activo de la segunda enzima y entonces tendremos una nueva sustancia que saldrá y tal vez se pegue a otra proteína que está en perdón, a otra enzima que es transmembranal y eso haga que, por ejemplo, entre una molécula, ¿no es cierto? O se dé otro traspaso metabólico, ¿ok? No sabemos, pero en este caso está traspasando la información más de un lado al otro que a través de la membrana. ¿Ok? Las proteínas también pueden tener una tercera función, las proteínas que están en la membrana, ¿no es cierto? Y esta es la de traducir una señal. En este caso vamos a poner el ejemplo de una señal que viene de fuera hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que las enzimas, o bueno, una proteína, digamos, no tiene que ser una enzima, pero una proteína va a tener una conformación particular, en este caso puede ser la estructura secundaria, ¿no es cierto? Que tiene una zona de recepción de una molécula señalizadora. Esa zona de recepción tendrá una forma particular. Recuerden, esta es la forma de llave cerrojo de la que hablábamos. Disculpen eso, pero me molesta. Ok, les llaves rojo, entonces ingresa, ¿no es cierto? Básicamente hay esta entrada o esta llegada de la molécula que se pega a esta zona de recepción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este mensajero externo tal vez ocasiona que se dé una, ya vamos a ver eso, como una cascada de eventos que hace que la proteína en el interior, por ejemplo, cambie de forma. Al cambiar de forma en el interior de la célula, lo que puede pasar es que otra proteína, ¿no es cierto? O otra molécula de una forma particular pueda unirse a esta proteína y entonces se pueda dar, por ejemplo, la salida de otra sustancia que ayudará en otra función metabólica.
para la proteína. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta función? Es que aquí ustedes pueden ver que la membrana no solamente regula el paso de información a través de la misma, sino que al tener estos receptores, en este caso estas moléculas, estas proteínas que están en la membrana, es como un primer paso para que se den procesos metabólicos que están regulados por, en este caso, moléculas externas a la célula. Entonces, pongamos un ejemplo, pensemos en cualquier proceso metabólico en su sistema sanguíneo, ¿ok? Me lleva, discúlpenme. En su sistema sanguíneo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que hay una gatillamiento, por ejemplo, en el sistema sanguíneo de que se necesita, no sé, que haya más captación de oxígeno por alguna razón. Entonces, digamos que hay ciertas proteínas en la membrana que lo que van a hacer es para hacer más eficiente, ¿no es cierto?, el traspaso de información, estarán justo en la membrana para que esperen esta molécula señalizadora inmediatamente en cuestión de nanosegundos, se dé una reacción en cadena, cambia un poquito la forma dentro, venga otra molécula y diga, ok, me están diciendo de fuera que necesito producir más oxígeno, esta nueva forma, esta molécula en cierta forma se puede unir y esto gatilla un proceso que hacia el interior de la célula hace que se produzca ese elemento, compuesto, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí tenemos esta traducción de la señal. Se da una traducción de fuera hacia adentro en la membrana per se. ¿Ok? Al principio de la clase yo les mencionaba que también la membrana celular sirve para la comunicación, ¿no es cierto? Para el reconocimiento, en este caso, de dos células, ¿ok? Y este es el ejemplo que vamos a ver inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ejemplo lo que busca es que ustedes vean que, por ejemplo, aquí en dos membranas, ¿no es cierto?, que están adyacentes, hay ciertas proteínas, en este caso las glicoproteínas, ya vamos a ver en la clase siguiente cómo estas proteínas tienen una estructura particular, ¿no es cierto? Lo que hacen es, tienen estas estructuras particulares que hacen que, por ejemplo, ingresen de nuevo por este sistema de llave cerrojo, se reconozcan con otras secciones de otras membranas, de otras células, y por ende puede haber, por ejemplo, cohesión celular. Muchas veces esta cohesión es por muy poco tiempo. Y lo que puede pasar es que puede, ¿cómo se llama? Promover, ¿no es cierto?, el gatillamiento tal vez de que esta glicoproteína produzca alguna sustancia que tendrá también un efecto en alguna función metabólica. ¿Ok? Pero también puede haber uniones, ¿no es cierto?, de las proteínas a más largo plazo. En este caso, las proteínas de membrana de dos células, ustedes pueden ver aquí las dos capas, ¿no es cierto?, encuentran una forma particular y se unen. Esta unión se va a dar por uniones energéticas que ya hemos revisado en clases anteriores. Este tipo de uniones pueden ser a más largo plazo y pueden ayudar, por ejemplo, a que ciertas células estructurales de tejido adiposo, de tejido, no sé, de algún tejido vegetal, por ejemplo, pueda mantenerse unido. ¿Ok? Y por último tenemos esta sexta función, que es un poquito más difícil de entender y vamos a tratar de que lo entiendan mejor. Y es básicamente también una función estructural, ¿no es cierto? Esta función estructural lo que busca es que las proteínas, en este caso las proteínas de transmembrana, puedan unirse a ciertas estructuras del citoesqueleto, ¿ok? Que hacen que estas proteínas se unan también a estructuras fuera de la membrana y que se dé una cohesión con, por ejemplo, otras estructuras, no tienen que ser otras paredes celulares, pero otras estructuras fuera de la membrana que le ayudan a mantenerse unidas a estas estructuras, ¿no es cierto? Entonces, básicamente pueden haber estos como microfilamentos, ¿ok? En este caso aquí adentro del citoesqueleto. Recuerden que yo les mencionaba que el citoesqueleto no solamente es para mantener la forma de la célula, sino también sirve como un tipo de carreteras por las cuales ciertas proteínas se mueven. En este caso, algunas proteínas de la membrana pueden adherirse a esta estructura del citoesqueleto y al adherirse a estas partes del citoesqueleto también les da una como
función estructural que les permite mantenerse unidas y que la célula sea fuerte, por ejemplo. ¿Ok? En este caso, lo que puede pasar también es que esa unión fuerte puede hacer que estas proteínas, o puede que estas proteínas tengan ya estas estructuras particulares que hacen que se unan a otras estructuras fuera de la célula y que estas células se mantengan añadidas a estas estructuras. ¿Ok? Pueden ser, por ejemplo, células del óvulo que se tienen que añadir al ovario. ¿Ok? Por ejemplo, por esta forma. Estas uniones son muy, muy fuertes, pueden ser súper fuertes y pueden ayudar a mantener las células unidas por más tiempo. ¿Ok? ¿Por qué es importante entender que las proteínas tienen esta función, ¿no es cierto? En este caso, como la última que les mencionaba, de poder adherirse a otras proteínas, a otras sustancias, a otras moléculas o a otros cuerpos que están fuera de la célula? Porque eso tiene mucha importancia en la medicina, por ejemplo, en el caso del SIDA. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el SIDA? Lo que hemos visto es que al entender que, por ejemplo, el virus del SIDA lo que busca es unirse a una célula, el momento en el que en la célula hay dos receptores, en este caso pueden ser dos proteínas con una estructura particular, el HIV tiene una estructura también en su exterior como virus, que tiene una forma particular que busca unirse a estos dos receptores. Y esa forma particular le permite no solamente unirse, sino también transgredir la membrana y hacer que la información del virus, en este caso de ADN o de otras proteínas, ingrese a la célula y por ende la infecte. ¿No es cierto? Lo que ahora entendemos es que al entender ese proceso, lo que podemos hacer es por terapia, ¿no es cierto? Puede ser terapia a nivel molecular, podemos tratar de inhibir la producción de este otro receptor para que el HIV no pueda encontrar esta forma y por ende no pueda adherirse a esta célula y no pueda contagiarla. ¿Ok? Entonces, esta información, que tal vez a ustedes les parece un poco tediosa, para explicar este tipo de comportamientos, en este caso de funciones de las proteínas, puede ayudarnos en temas tan importantes como la prevención de la traducción o de la multiplicación de la información viral de virus que pueden llegar a ser letales en el ser humano. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora, por último, de la síntesis de la membrana. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto un poquito ya nos adelantamos en la clase anterior, cuando hablamos del movimiento, ¿no es cierto?, de proteínas, por ejemplo, de información a través del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante la membrana? Disculpen eso. ¿Por qué es importante el entender este mecanismo? ¿Por qué? Porque hay una orientación, ¿no es cierto?, que tiene la membrana. En este caso vamos a ver que en esta parte un poquito más café es la parte interna del citoplasma, ¿no es cierto? Y en esta parte es la parte externa de la membrana, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que desde el retículo endoplasmático básicamente las proteínas, sobre todo en el retículo endoplasmático rugoso, donde están unidos los ribosomas, se sintetizan y empiezan a moverse, hay un proceso también de rectificación de las proteínas, etcétera, y en el retículo endoplasmático se engloban, ¿no es cierto?, algunas de estas proteínas que pasan inmediatamente al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi lo que ocurre es que estas proteínas se pegan de nuevo a esta zona, ¿no es cierto?, a estas zonas como vestibulares del aparato de Golgi, y aquí son finalmente englobadas en una vesícula, ¿ok?, que se pueden unir a la membrana, ¿no es cierto?, utilizando el citoesqueleto como vía a la membrana y que puede hacer que esta, por ejemplo, información de ciertas proteínas o enzimas salga de la membrana. Ahora, ¿por qué es importante esto? Recuerden que yo les hablaba de las glicoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, en el retículo endoplasmático, se da esta síntesis, ¿no es cierto?, de proteínas en este caso. ¿Ok? A veces ciertos carbohidratos se añaden a las proteínas. En este caso, estos pequeños puntos son las proteínas, ¿no es cierto? Y los carbohidratos en verde, no sé si pueden ver, pero hay unas pequeñas estructuras como en U, se añaden a estas proteínas. Ahí es cuando se forman las glicoproteínas, ¿no es cierto? Entonces las glicoproteínas son la unión de estos carbohidratos con ciertas proteínas. Si se dan cuenta, las glicoproteínas siguen, ¿no es cierto?, enlazadas
y tienen su forma a través del aparato de Golgi también, ¿no es cierto? Las glicoproteínas pueden en el aparato de Golgi también modificarse, ¿ok? Y por ejemplo, cuando hablamos de síntesis de lípidos, los lípidos también pasan por este proceso. Cuando hablamos de la síntesis de lípidos, es decir, los lípidos que pasan por aquí y los lípidos que se unen a un carbohidrato que, por ejemplo, sea desunido de la glicoproteína, se van a llamar glicolípidos. Estos dos compuestos, los lípidos y las glicoproteínas, se mueven a través del aparato de Golgi, son englobados en vesículas y se pegan, se unen a la membrana. Y estos glicoproteínas y glicolípidos se quedan adheridos a la membrana y llegan a ser parte fundamental de la membrana. ¿Para qué? Para que en la membrana se den procesos como este, el del reconocimiento de una célula con otra. ¿Ok, chicos? Entonces, por el día de hoy vamos a terminar ahí. La siguiente clase hablaremos un poquito más de la selectividad de la membrana y cómo esta selectividad tiene que ver no solamente con las funciones fundamentales que realiza la membrana, sino también con su estructura. ¿Ok? Mi celular no termina todavía. No es muy alto. Préstame mi celular.